Bienvenido en el podcast de Benwood Johnson. Usted puede visitar el blog de Benwood Johnson al benwoodpost.com. Las obras del Dr. Johnson se encuentran en drbenwoodjohnson.com. Usted puede apoyar al Dr. Johnson en Patreon. El enlace se encuentra en la descripción del podcast. Damas y caballeros, bienvenido al podcast de Benwood Johnson. Hoy es el martes 14 de julio del 2020. Este es el podcast número 52. Estoy muy agradecido por haberlo aquí una vez más. Hace mucho tiempo que no he compilado un podcast en español. Y este podcast es como una adición al podcast que he grabado el día de ayer. Y entonces este podcast es una adición al podcast número 51. Pero hoy vamos a hablar de racismo. Vamos a hablar del asunto de antirracista. Es un asunto que está haciendo tragos en el mundo. Y aquí en los Estados Unidos la gente están discutiendo este tema. El hecho de ser un antirracista. Yo creo que es un hecho equivocado, es una palabra equivocada. Y entonces hay otras maneras para resolver el asunto del racismo. Y en este podcast voy a discutir este asunto con un entendimiento mucho más sencillo. Yo creo que el racismo es algo que debemos examinar con cautela. Y no podemos resolver el problema del racismo con palabras dirigidas a las redes sociales. Y el problema del racismo es muy importante. Entonces necesitamos soluciones adecuadas para poder resolver ese asunto. Entonces en este podcast voy a discutir el tema con pasión. Entonces sin tardar entramos ya dentro del debate. Ahora, hay algo muy interesante que está sucediendo en el mundo. Desde la muerte de George Floyd, el mundo se está convirtiéndose en un sitio raro. Digo raro porque ahora hay un levantamiento contra el racismo. Y casi en todas partes del mundo estamos oyendo la palabra ser antirracista. Y entonces la gente ya no quiere soportar lo que es el racismo. Entonces muchas personas quisieran que el racismo sea erradicado. Muchas personas quieren acabar con el racismo. Y entonces nosotros estamos haciendo la pregunta: ¿de qué manera podríamos eliminar el racismo en el mundo? Es que podríamos decir que el racismo es algo que se puede erradicar completamente. Pues la respuesta es no. Porque lo que representa el racismo es algo intrínseco. Entonces nosotros tenemos el racismo adentro. Somos racistas no solamente porque queremos ser racistas. Somos racistas porque es algo natural. Todas las personas tienen algo de racismo en su comportamiento día a día acerca de gentes que conocen o que no conocen. Entonces, cuando estamos hablando de racismo, estamos hablando de un estado de ser que es como natural en la persona. No es algo que una persona puede controlar al punto de decir que yo
que voy a ser antirracista. Porque para que uno sea contra el racismo, o como se dice, un antirracista, uno debería ser contra de sí mismo. Porque el racismo es natural. Entonces todo lo que uno hace es natural. La forma en que uno piense o trate a los demás es también algo natural. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que el racismo no es algo que uno puede eliminar, que uno puede impedir. Es algo que tiene una automatización que es como intrínseca. Y entonces cuando estamos hablando de racismo, uno debe entender que no es algo que uno puede deshacerse de una manera sencilla. Ahora, nos encontramos en una situación donde uno debe hacerse esta pregunta. Si el racismo es algo natural, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a deshacernos de este fenómeno? Porque estamos de acuerdo que el racismo no es bueno para la sociedad. El racismo es algo que impide el desarrollo de un entorno social. Y entonces si tenemos el racismo, como es el caso en los Estados Unidos, donde el racismo es parte de la realidad de unas personas, entonces ¿cómo vamos a detener este comportamiento? Una respuesta que todavía está de moda es el asunto de ser un antirracista. El problema con esta idea es que para ser un antirracista uno debe ser anti sí mismo, antihumanidad, porque el racismo es algo humano, es algo natural, como ya lo dije. Pero hay otro problema que tenemos que mencionar. La idea de que vamos a ser un antirracista insinúa que la persona debe ser vigilante. Y la vigilancia que esto requiere es que la persona se pone como un defensor de los demás. Y entonces cuando uno vea que alguien está haciendo algo racista, uno debe parar esta locura, parar este comportamiento. Lo que es, de mi punto de vista, imposible. Porque lo que estamos diciendo, o lo que estamos haciendo, estamos requiriendo a la gente de volverse como un vigilante. Estamos requiriendo a la gente de volverse como la policía contra el racismo. Y eso no se vale. Porque hay una posibilidad para que la gente se vuelva muy agresivo, para que la gente se convierte en asesores en contra del racismo. Una sociedad no puede funcionar así. Yo no creo que el racismo sea algo de color. No creo que el racismo sea un problema individual. Como ya lo dije anteriormente, todos somos racistas, o por lo menos todos tenemos esta capacidad. Nosotros podemos actuar de una manera que otras personas podrían considerar racista. Entonces hay algo de subjetivo, hay una subjetividad en lo que es el racismo, porque lo que uno piense ser racista no es necesariamente este hecho. Entonces yo puedo comportarme de una manera que otra persona podría pensar que es racista. Por ejemplo, si digo a una persona algo que lo ofenda, esa persona podría considerar esta palabra como si yo fuera un racista. No, eso no quiere decir que yo no podría ser un racista. Lo que eso quiere decir es que es muy, muy difícil de decir qué es el racismo o qué es racista en sí,
Porque hay algo de subjetivo, hay algo de subjetividad en lo que nosotros podríamos considerar como racista. Entonces, cuando uno actúa de una manera u otra, y la forma en que nosotros interpretamos esta acción o este comportamiento es totalmente subjetivo, es personal, ¿sí? De esta manera no podríamos decir con una certidumbre que lo que hizo esta persona, que lo que dijo esta persona es racista en sí mismo. Eso no quiere decir que el racismo no existe en el plano sencillo. Entonces, sí, hay gente que dicen cosas, hay gente que hacen cosas que es racista en sí. Uno puede decir que este comportamiento, ni modo, no hay de manera de que es racista, ¿sí? Y entonces, cuando estoy diciendo que es difícil de acertar, de averiguar lo que es racismo, no estoy diciendo que el racismo no existe, o ni siquiera estoy diciendo que uno no puede destacar lo que es el racismo. Lo que estoy diciendo en sí es que el racismo es muy difícil para destacar. Es muy difícil para decir con una certidumbre lo que es el racismo, porque es casi siempre debido a la interpretación de la persona que está viviendo este comportamiento. Y entonces, cuando estamos hablando de ser un antirracista, tenemos un problema muy grande, porque si no podemos destacar lo que es racismo de una manera con certeza, y entonces no podríamos ser antirracistas de una forma efectiva, porque habrá oportunidades para equivocarse, ¿sí? Habrá oportunidades para malinterpretar lo que la persona dijo o hizo, quería hacer o quería decir. Y yo creo que es un asunto que es un poquito diferente en el sentido de que debemos ser muy preocupados por el hecho de ser un antirracista. Como ya le dije anteriormente, lo que pasó a George Floyd es algo muy desafortunado. George Floyd fue matado por un oficial de policía que, bueno, como uno podía ver en la video, que, bueno, ni siquiera sintió el sufrimiento de ese señor. El hecho de que George Floyd fue una persona negra o de color negra, de la piel negra, no es necesariamente una indicación que lo que hizo Derek Chauvin, que es el oficial que le mató, no es necesariamente algo racista. Sin embargo, podemos ver que lo que hizo Chauvin, en este caso, hay una empatía que es revoltante, que es como un deseo de hacerle daño a este hombre. Y como no podemos descifrar la razón por este deseo, y como este señor es una persona de color blanca, de la piel blanca, como lo que decimos como un blanco, y entonces podemos asociar este comportamiento con el hecho de que él es tal vez racista. No lo sabemos de una forma certeza, pero todo parece indicar que la policía o el policial que mató a George Floyd es racista. Pero eso no significa que todas las acciones de la policía son racistas en sí. Pero sí hay una realidad aquí en los Estados Unidos. Sí hay una realidad en el mundo. El racismo existe y la gente tiene costumbre de acercarse al racismo para tratar personas negras o como gente con color de piel negra. Y ni siquiera es personas de color negra. Si uno no es blanco, aquí en los Estados Unidos, más o menos, uno va a experimentar algo que uno podría considerar el racismo. Eso es la realidad, es una realidad que no podemos negar. Sin embargo, el hecho de volverse como un antirracista no es algo que yo recomendaría a la gente. Uno debe ser muy cuidadoso cuando se trata de defender lo que es malo en la sociedad
uno debe ser muy cuidadoso cuando se trata de ser contra el racismo, porque hay una subjetividad en la forma en que nosotros podríamos interpretar lo que es el racismo. En el caso de George Floyd, todavía no sabemos bien lo que pasó. En el sentido que no sabemos la intención del señor Chauvin, que es el oficial que mató a ese hombre. Y entonces sí, aunque parece ser algo racista, todavía no sabemos lo que pasó, la intención de ese señor. Sin embargo, cuando estamos hablando de racismo, uno debe reconocer que no es algo de raza, sencillamente, que es de manera que uno es blanco y entonces uno es racista. Si estamos hablando de racismo, uno debe reconocer que el racismo es algo natural. Y casi todas las personas tienen algo de racismo en sí mismo, es algo intrínseco. Todos podemos ser racistas a un momento dado. Y entonces no es algo fácil de descifrar o por lo menos de decir que este comportamiento es directamente algo racista. ¿Sí? Entonces hay una necesidad para ser muy cuidadoso, para una cautela en lo que se trata de descifrar lo que es el racismo. La idea de ser un antirracista crea la posibilidad para que tengamos una sociedad donde no hay convivencia, no hay una simpatía, no hay algo de entendimiento acerca del comportamiento de los miembros de esta sociedad. No podemos haber una sociedad donde todo lo que uno tiene que hacer es apuntar a otra y decir que este comportamiento es racista, ¿sí? Y entonces tenemos que haber leyes, tenemos que haber principios, tenemos que haber procesos de averiguar que un comportamiento es ciertamente racista, y cuando un comportamiento está determinado de ser algo racista, tenemos o debemos haber un mecanismo donde podríamos dar justicia a la persona que ha experimentado este comportamiento. Y no podremos resolver el asunto del racismo con el hecho de apuntar a los demás, con el simple hecho de decir que esta persona es racista y yo no soy racista. El racismo es algo natural, todos lo tenemos adentro, todos somos racistas, ¿sí? Por lo menos tenemos que reconocer que unos comportamientos pueden interpretarse como si fuera algo dirigido hacia el otro, con el hecho de disminuir a los demás, por el hecho o por el deseo de hacer daño a los demás. Entonces, si estamos tomando en cuenta, si estamos considerando estas realidades, sí, tenemos que hacer algo para parar la locura del racismo. Sin embargo, tenemos que hacerlo con la cabeza fría, como uno podría decir, porque el racismo no es algo muy fácil de descifrar, no es algo muy claro de decir de una forma u otra que este comportamiento es racista y que este no es. Entonces, si queremos hacer algo contra el racismo, uno debe haber leyes, procesos legales para acertar si un comportamiento es racista, y cuando un comportamiento está determinado para ser racista, entonces nosotros tenemos que haber un mecanismo también para resolver este problema. Y ser antirracista no es bueno para la sociedad, porque ser antirracista es una oportunidad para que vivamos en una sociedad que podría ser semejante a una selva. Y no creo que eso se vale. No creo que eso es bueno para la sociedad, por lo menos a lo largo plazo. ¿Sí?